Seamos honestos por un momento. Todos hablamos solos. Vamos por la calle, manejando el auto, o justo antes de dormir, y tenemos esa charla interna que no se detiene. Pero aquí está la verdad que nadie te dice. Esa voz no es solo un pensamiento. Es la herramienta de creación más poderosa que tienes, y la estás desperdiciando. Yo también estuve ahí, repitiendo miedos, hablándome desde la carencia, sin saber que cada palabra era una instrucción de diseño para mi destino. Hoy quiero enseñarte a dejar de hablar por hablar y empezar a usar tu voz para colapsar la realidad que sueñas. Vamos a unir la neurociencia más avanzada con la física cuántica para que tomes el mando de una vez por todas. Quédate conmigo, porque si aprendes a hablar el idioma de tu mente, tu vida de hoy será solo un recuerdo mañana. No vengo a venderte una verdad absoluta, porque cada mente es un universo. Lo que vengo es a entregarte una técnica poderosa para que la pruebes, la sientas y descubras si es la llave que tu mente estaba esperando para dar ese giro que tanto sueñas. Quédate, escucha con atención y al final, dame tu opinión sincera, porque si logras implementar esto hoy, los cambios que verás mañana te van a sorprender. Vamos a profundizar en esto, porque si entiendes la mecánica, el cambio es inevitable. Tu cerebro no es solo carne y neuronas, es en realidad un procesador de biocampo. Desde la neurociencia, debemos entender que cada pensamiento genera una tormenta química. Cuando hablas con una intención clara y dirigida, no solo estás emitiendo sonidos, estás disparando ráfagas eléctricas de alta coherencia que actúan como un cincel sobre tu materia gris. Esto se llama potenciación a largo plazo. Literalmente, estás creando físicamente el camino, construyendo una autopista neuronal donde antes solo había maleza. Estás forzando a tus neuronas a abandonar sus viejos vecindarios de miedo y escasez para mudarse a una nueva arquitectura de éxito. Tu cerebro no es estático, es plástico, y tu voz es el arquitecto que decide qué forma tomará mañana. Pero aquí es donde la ciencia convencional se detiene y la física cuántica toma el relevo para darnos la imagen completa. La física cuántica nos dice que vivimos sumergidos en un campo de punto cero, un océano de infinitas posibilidades donde todo lo que deseas, esa salud vibrante, esa libertad financiera, esa paz mental, ya existe en este preciso instante. No existe como algo lejano, sino como una onda de energía en un estado de superposición. ¿Sabes qué es lo que convierte esa energía invisible en materia sólida que puedes tocar? El observador. Este es el concepto que los grandes genios como Einstein o Planck vislumbraron. El simple acto de observar algo con una intención definida obliga a la energía a colapsar. Cuando tú le hablas a tu cerebro con la frecuencia correcta, no estás lanzando palabras al vacío esperando que el universo tenga piedad de ti. No estás pidiendo un deseo como quien lanza una moneda a una fuente. Lo que estás haciendo es ordenar. Estás actuando como el observador cuántico que fija su atención en una sola posibilidad entre millones. Al hablar con autoridad, estás emitiendo una firma electromagnética tan potente que obligas al campo cuántico a responder a tu frecuencia biológica. Es una ley física. La energía debe seguir a la intención. Imagina que el campo cuántico es un teclado infinito y tu voz es la mano que presiona la tecla. Si hablas desde la duda, presionas la tecla de la duda, y eso es lo que el universo proyecta en tu pantalla. Pero si hablas con el comando de la nueva identidad, el campo no tiene otra opción que materializar esa frecuencia. Estás colapsando el tiempo y el espacio para que tu futuro soñado y tu presente actual se encuentren en un solo punto, aquí y ahora. Sé que has escuchado 1000 veces lo de afirmar positivamente, pero seamos sinceros. Cuando estás pasando por un mal momento, decir «soy millonario» o «soy feliz» se siente como una mentira. Tu cerebro no es tonto, él sabe que te estás engañando. Por eso, vamos a hacerlo diferente. Vamos a usar una técnica que no requiere que mientas, sino que tomes el mando. Primero, rompe el hielo contigo mismo. Mañana, cuando te despiertes y sientas esa pesadez o esa duda de siempre, no te hables como si fueras una víctima. Haz esto. Mírate al espejo o simplemente quédate ahí un segundo y usa tu nombre. Di, Carlos, escúchame. Hoy vamos a hacer las cosas de otra manera. ¿Por qué tu nombre? Porque cuando te llamas a ti mismo creas un espacio.
Ya no eres tú contra el mundo, eres tú guiando a tu mente. Es como si un buen amigo pusiera una mano en tu hombro y te dijera: «Hey, aquí estoy». Ese pequeño cambio hace que tu cerebro se ponga en modo atención y deje de estar en modo ataque. Y tal vez dirás: ¿esto tan simple funcionará? Pero déjame preguntarte algo de corazón. ¿Alguna vez te habías detenido a analizarlo así? La mayoría de nosotros simplemente hablamos por hablar. Soltamos palabras al aire y nos olvidamos de ellas. A mí me pasaba constantemente. Vivía en ese ruido mental sin dirección, hasta que empecé a aplicar estos pasos. Son sencillos, sí, pero fueron los que finalmente lograron que mi mente dejara de ser mi enemiga. Segundo, hablar con claridad. En lugar de lanzar deseos al aire o hablarnos por inercia, sin ninguna conexión real, vamos a darle una dirección precisa a nuestra mente. Mira la diferencia. No digas: «Espero no estar estresado hoy». Di: «Carlos, hoy vamos a elegir nuestra paz mental». ¿Ves lo que acaba de pasar? No estás rogando, no estás pidiendo permiso, estás decidiendo. Desde la física cuántica, esto es lo que llamamos el observador. En el momento en que cambias tus palabras, dejas de alimentar el problema y pones toda tu energía en la solución. Tu cerebro funciona exactamente como un buscador de Internet. Si escribes problemas, te va a devolver 1000 razones para sentirte mal. Pero si le das una instrucción clara y potente, tu sistema empezará a rastrear, incluso sin que te des cuenta, todas las oportunidades para que esa paz se manifieste. Estás obligando a tu realidad a sintonizar con tu nueva frecuencia. Aquí es donde la mayoría se rinde. Esperan que baje un rayo del cielo o un milagro gigante. Pero el verdadero secreto vive en los detalles. Justo después de hablarte, busca una prueba física de que ya estás en otra frecuencia. Siente el calor de la taza de café en tus manos. Nota el peso de tus pies conectando con el suelo. O simplemente observa cómo el aire entra y sale de tus pulmones sin que tengas que pedírselo. Ese pequeño instante en el que dices: «Estoy aquí y estoy presente», es el que sella el trato. En ese momento, le estás enviando un mensaje directo a tus células y al campo cuántico. Esto es real. Ya no es una teoría de un video que viste en YouTube. Es tu vida sucediendo ahora mismo. Ese es el verdadero colapso cuántico. Dejar de esperar un futuro que no llega y traer todas esas posibilidades al único lugar donde pueden existir: tu presente. Al final del día, tu destino no se construye con grandes eventos, sino con las pequeñas verdades que decides creer mientras nadie te mira. Empieza hoy, háblate con intención y deja que el universo haga el resto.